enhorabuena, habéis hecho algo que es muy, muy difícil y además estáis aquí a última hora con ganas ya de terminar. Así que, sin contar con la primera diapositiva, que es un poco filosófica, el resto muy pragmático y muy directo. Nos han pedido en todas las presentaciones que definamos la especialidad en una palabra. Yo he ido ahí en plan filosófico y he dicho, neurocirugía, pues sensibilidad. Lo explico. Creo que si no es la que más, es una de las especialidades dentro de las quirúrgicas en la que más sensibilidad se requiere a la hora de operar, a la hora de respetar el tejido sano, el tejido normal. Hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Es decir, es una especialidad en la que hay que estar tenso, atento a todos los detalles. Y, por otro lado, la sensibilidad del tacto humano. Junto con intensivo vemos a muchísimo paciente crítico al que hay que decirle en un momento en el que la familia no está preparada, decir, ¿se puede operar? Sí, pero es que a lo mejor no es lo mejor para operar. Tumores que solamente se pueden biopsiar, pero no le puede hacer algo más. Sí, si es por mí le podría quitar todo, pero es que después la situación funcional no va a ser muy buena. Entonces hay que tener mucha sensibilidad, mucho tacto, ser capaz de sentarse al lado de un paciente o una familia y decir lo que hay que decir, ¿vale? Porque hay que tomar decisiones a veces muy rápidas y que van a determinar mucho la vida tanto del paciente como de la familia. Pues bien, puntos positivos a mi parecer de neurocirugía. Por un lado, especialidad pura y meramente quirúrgica. Es una cirugía que tiene, a mi parecer, mucha emoción, mucha sensación de tensión y luego el pragmatismo, es decir, es un paciente que tiene un problema, cirugía y operas y solucionas el problema. A mí lo que no me gustaba de las especialidades médicas muchas veces era el tener que esperar a ver la respuesta a un tratamiento. Yo eso personalmente no lo llevaba muy bien. Luego, que tienen muchísimos campos, ya iremos viendo ahora las distintas subespecialidades que hay y las áreas que hay. Y que el futuro de investigación es enorme. Si hay un terreno por conocer es el sistema nervioso y probablemente el cerebro. Puntos negativos, es una especialidad muy sacrificada. Tened en cuenta que vais a echar muchísimas, si elegís esta especialidad, pero muchísimas horas de hospital y uno se cansa. Voy a matizar todos los puntos negativos. Se dice mucho en neurocirugía que si quirófanos de 8 horas, etcétera. Sí, hay quirófanos de 8 horas, cada vez son menos, pero los hay. Y también a mí se me pasa mucho más rápido una mañana de un quirófano de 5 horas que de repente me meto en quirófano a las 9 y miro el reloj y son la 1:30 y digo, mira, ya estoy a punto de terminar, genial. Es verdad que la última media hora se te hace más larga, pero se te ha pasado la mañana volando, que cuando estás en consulta que se te hace la mañana muy larga. El otro punto negativo, pacientes complicados. Cuando digo pacientes complicados es lo que hablábamos antes, son situaciones, muchas veces dramas humanos, de ver gente que sabes que les espera un futuro muy, muy malo. Y eso hay que tener cierto tacto moral con la familia y hay que tener también capacidad de aguantarlo uno mismo. Y luego las guardias con respecto a otras especialidades. Las guardias son un poco dos caras, es decir, habrá guardias en las que miraréis el busca todo el rato y pensaréis, oye, no sé si está encendido o no, si está bien el número, si se habrá roto. Y habrá guardias en las que saldrás del quirófano a las 5 de la tarde, tendrás pendiente de ver todas las cosas de la mañana, cenarás a las 11:30, 12, y cuando te estás metiendo en la cama te llaman de otro hospital que te van a enviar un paciente, tienes que esperar a que llegue el paciente a evaluarlo si sí o si no, no te acuestas, no duermes, y luego un quirófano de 2 horas de madrugada en caso de que sí que decidas a tener que operarse el paciente, etcétera, y entonces al día siguiente te estás muriendo, porque sí, igual que pasa en la mayoría de especialidades quirúrgicas, esto no lo escribo porque teóricamente no sé si es legal o no, no se libran las guardias. Es decir, eso en las especialidades quirúrgicas lo tenemos todos asumidos. Choca en algunos sitios, pero bueno. No he escrito como punto negativo lo de las salidas laborales. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que si una especialidad te gusta, tienes que ir a por ella. La vida cambia mucho en un día como para pensar que dentro de 4 o 5 años donde cojas puede estar. Que sí, que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces el futuro laboral en neurocirugía ahora mismo no está muy claro, ¿vale? Hay cosas que algunos sitios parece que sí, otros que no, está un poco 50-50. Pero se encuentra trabajo, no a lo mejor el ideal, pero sí que se encuentra trabajo, ¿vale? Pues bien, áreas que engloba la neurocirugía. Por un lado, el vascular. Es la he intentado poneros siempre al lado un poquito, pues algo como de eso, de futuro de investigación que hay o de técnicas modernas, tal. El vascular es la cirugía de aneurismas, malformaciones arteriovenosas, es
eso que vemos en las pelis que uno está operando y está súper tenso, cuidado, cuidado, que se puede romper y si se rompe pues se acabó. Es una cirugía que es muy bonita, pero cada vez se ve menos. ¿Por qué? Pues por el intervencionismo. En Estados Unidos, la mayoría de centros con neurocirugía forman ya al neurocirujano con intervencionismo. Y es típico aquí que cuando la gente termina, plantearse hacer un fellow de un año o algo, si te gusta mucho el vascular, en intervencionismo. Luego la columna. La columna es importante. Cuando vayáis a preguntar a los hospitales, es un área muy importante a preguntar. Sobre todo preguntar si lleváis si neurocirugía lleva la columna, si la llevan los traumatólogos, si la llevan ambos servicios. Eso es muy importante preguntarlo, ¿vale? En cuanto a futuro, pues cirugía columna mínimamente invasiva es un campo que se está empezando y que cada vez va a ser más y más potente. La oncología, probablemente una de las patologías más frecuentes y es de lo que más vemos. A la derecha, por ejemplo, la foto esa es lo que se llama el Gliolan, es un fármaco que hace fluorescente las células tumorales en cirugía. Por deciros una cosa, al igual que la cirugía en pacientes despiertos, es decir, la cirugía oncológica, igual que las otras áreas que tienen neurocirugía, todas tienen muchísimo campo en cuanto a avanzar, en cuanto a caminar. El neurotrauma, es importante que preguntéis si tenéis UBI de trauma o si el hospital al que queréis ir es un centro de politrauma, porque es vuestro día a día y es lo que, junto con la patología del líquido cefalorraquídeo, es lo que yo considero que un neurocirujano cuando termina tiene que saber manejar, es decir, el líquido cefalorraquídeo y saber operar un subdural agudo, un epidural, que es lo que mata a un paciente, ¿vale? El nervio periférico. El nervio periférico es una patología que es bonita, pero por un lado los cirujanos plásticos cada vez la van cogiendo más, depende de los hospitales, y sobre todo lo que hay es que hay muy poca patología de nervio periférico, entonces hay muy poco paciente. Pero sí que es verdad, por ejemplo, en mi hospital se hace y en otros hospitales también, por ejemplo, León también tiene nervio periférico. La pediátrica. Nosotros no solemos derivar a los pacientes a neurocirugía pediátrica porque neurocirugía pediátrica es un campo aparte. Importante que el hospital tenga neurocirugía pediátrica, para mí es un grandísimo punto a favor, sobre todo porque cuando terminas te da una confianza el haber estado en un hospital que tiene su propia neurocirugía pediátrica, te da mucha confianza para cuando te encuentras con un niño, estés en el hospital que estés, si tu hospital no tiene, pero al menos sabes valorarlo y sabes derivarlo con una tranquilidad interna de, bueno, este niño con 5 añitos lo puedo enviar sin problema ninguno, oye, este niño no hay manera, voy a pelearme como sea para engañar al anestesista y que me ayude a operarlo aquí o que hable lo que sea, ¿vale? Entonces, no en todos los hospitales hay neurocirugía pediátrica, pero sí que es verdad que aquellos en los que no hay casi siempre se manda a rotar fuera, ¿vale? La base de cráneo. La base de cráneo no es, digamos, un área especial aparte, pero cada vez va siendo más frecuente y lo he puesto como área porque requiere un entrenamiento muy especializado. Hacemos con los otorrinos los abordajes a hipófisis o, por ejemplo, los neurinomas del acústico. Es decir, es un tipo de cirugía que requiere un entrenamiento muy específico. Entonces, todas estas áreas son después, cuando uno termina, como subespecialidades que la gente se suele orientar. Y luego el funcional. El funcional, pues están desde los electrodos espinales pues, para el dolor hasta la estimulación cerebral profunda para el Parkinson. Es una cirugía que, como cirugía, pues a lo mejor no es una complejidad, etcétera. Sí, toda cirugía es compleja, pero no es la sensación de tensión de un aneurisma, pero el resultado es increíble y es probablemente en el que tiene más futuro la neurocirugía. Es decir, ya hay electrodos profundos no solamente para el Parkinson, que es lo que se habla y sale en la tele, ya hay electrodos profundos para la obesidad, para trastornos de ansiedad, para alteraciones del comportamiento, etcétera. Pues bien, la residencia. Yo he puesto la rotación de cómo es en mi hospital, pero es básicamente la misma. El primer año de residente en neurocirugía os lo pasáis prácticamente todo el año fuera del servicio. Yo, mi consejo, cojáis lo que cojáis, porque creo que esto también, si acabáis cogiendo neurocirugía, os interesa, es que las rotaciones las aprovechéis al máximo. ¿Por qué? Pues porque a partir de R1, cuando ya seáis R2, os vais a sumergir en vuestro servicio de una manera que vais a olvidaros, entre comillas, de todo, pero de todo lo otro. Entonces es importante que aprovechéis, por ejemplo, vuestra rotación en neurofisiología, pues para saber cuándo tienes que contactar con el neurofisiólogo y saber cuándo no. Pero hay que aprovechar las rotaciones. Entonces, las rotaciones básicas son en neurología, se suele rotar como 2 meses, neuroradiología, unos 3 meses,
anatomía patológica un mes, neurofisiología un mes y luego cirugía experimental. Cirugía experimental depende del hospital. Por ejemplo, en mi hospital sí que la hay y son 3 meses. Son 3 meses que tú vas allí con tu ratita, la pones debajo del microscopio y haces manos. Es entre comillas decir voluntario porque tú vas por la mañana y te dejan ahí tirado en el laboratorio, pero es lo que te hace a ti, es decir, te hace después sentirte cómodo debajo del microscopio, porque no es lo mismo, ¿vale? La sensación de profundidad cuesta un poco al principio. El segundo año ya lo pasas en tu servicio. El tercer año es cuando la gente suele aprovechar para rotar en el infantil. En mi hospital, por ejemplo, la rotación del infantil es durante todo el tercer año. La mayoría de hospitales, cuando no tienen pediátrica, lo que se hace el residente es se va fuera a rotar durante 3 meses. Es más o menos el periodo habitual de rotación en neurocirugía pediátrica. El cuarto año otra vez en vuestro servicio y en el quinto año pues se hace algunas veces una rotación por traumatología en unidad de columna, pues porque ellos sí a veces tratan otras patologías, en unidad del dolor o en radiocirugía, estos son medio opcionales. Y luego la rotación externa, dependiendo del hospital, se ponen más facilidades o menos, pero sí, casi siempre te puedes ir fuera, a Estados Unidos o otra ciudad de España en la que hagan algún área que tú no tengas en tu hospital. Entonces, fundamentos para elegir el hospital, yo creo que lo principal es preguntar acerca de las áreas, lo que hemos hablado, es decir, hay que preguntarle a los residentes si podéis hablar. Mi consejo es que habléis con el R3, el R5 lo podéis pillar en un día un poco más tenso, el R1 puede estar muy ilusionado o muy decepcionado y yo creo que el R3, es decir, os va a dar el mayor feeling, ya está curtido y os puede dar más cosas. Pues bueno, que tengan todas las áreas posibles. Dentro de las áreas si hay que prescindir de alguna, es que son todas importantes, pero bueno, la base de cráneo, pues la endoscopia no se hace en todos los hospitales y el funcional no se hace en todos los hospitales, pero es imprescindible oncología, trauma y yo creo que columna porque es de lo que vive después el neurocirujano fuera si tiene que vivir fuera. Luego, número de quirófanos. Cuando preguntáis por número de quirófanos, preguntad por número de quirófanos físicos y diarios. Que no digan, en nuestro hospital hacemos 600 cirugías al año. Eso lleva a lío. Es decir, que os digan, oye, hay dos quirófanos y todos los días. O hay 2 quirófanos y tales días por la mañana y 1 por la tarde. Número de residentes, casi siempre es 1 por año. Es verdad que hace un par de años no se convocó en la mayoría de sitios de España Plaza, entonces preguntad eso. Antiguamente, por ejemplo, en Virgen del Rocío se pedían 2 residentes. Las guardias, habría que preguntar varias cosas. Por un lado, si son siempre guardias de especialidad. En algunos hospitales os hacen al principio guardias de puerta o guardias de cirugía el primer año. Mi consejo es que si podéis guardias de especialidad, mejor, porque desde el principio es lo que vais a después, os va a ayudar a curtiros. Si hay adjunto de presencia localizado, esto tiene sus puntos positivos y negativos. Adjunto de presencia, lo bueno que tiene es que lo tienes ahí al lado, te aporta un cierto grado de confianza y que luego cuando vienen los casos, él decide más que tú, obviamente, pero discutes y eso te forma, ¿vale? Que el adjunto esté localizado te empuja, es decir, te hace saltar del nido y volar probablemente antes. Y luego la primera llamada al traumatismo. Esto creo que es muy importante, ya lo están cambiando los hospitales que tal, pero hay en algunos centros en los que creo que todavía el neurocirujano es de primera llamada para el traumatismo craneoencefálico. Es decir, todo paciente que haya sufrido un TCE, por muy leve que sea, te llaman, tenga o no tenga nada en el TCE. Y hacerme caso, hay muchos chichones. Luego, investigación. No conozco ningún servicio en el que el residente diga, yo quiero investigar, quiero publicar y que nadie le diga que no. Entonces, siempre se dice mucho de preguntarlo, pero realmente, es decir, yo preguntaría más por docencia, por sesiones, ¿vale? Y luego yo creo que es esencial el ambiente. Hay que preguntar si hay un buen ambiente, si tal día te pones malo, tal, al día siguiente si te miran mal sin por faltar, ese tipo de cosas, ¿vale? Y aunque aquí no lo he puesto, que se me ha olvidado, cuando preguntéis de los quirófanos, preguntad si al residente se le deja operar, ¿vale? Pues porque hay algunos sitios en los que está muy jerarquizado y no se deja al residente pequeño. Nosotros, por ejemplo, en La Paz, sí, todo el mundo hace todo lo mismo, ¿vale? Bueno, en cuanto a ranking nacional, he puesto el ranking del año pasado. Esto no es el orden en el que yo elegiría, sino he puesto los hospitales más grandes de las principales ciudades, ¿vale? Pues entonces, en cuanto a Madrid, pues los 3 hospitales grandes son La Paz, el Gregorio y el 12 de octubre. ¿Por qué? Pues porque son hospitales que abarcan prácticamente todas las áreas. Por ejemplo, nosotros hasta hacía poco no hacíamos funcional y ahora hemos empezado a hacer funcional en el último año y medio, 2 años. Pero, ya os digo, el Gregorio Marañón el 12 de octubre creo que también tiene mucho volumen, al igual que nosotros.
El 12 de octubre antiguamente tenía la guardia de primera llamada. Cuando yo empecé la estaban intentando cambiar, así que creo que ya lo han cambiado. Pero bueno, entonces son los 3 hospitales con mayor volumen. Fuera de estos 3 en Madrid, la Princesa y el Ramón y Cajal, por ejemplo, son hospitales que tienen muy buena fama pues por el funcional, pero ya os digo, cada hospital tiene sus pros y sus contras. En Cataluña, Bellvitge y Valdebrón, vascular y neurotrauma, aparte de que Valdebrón tiene una pediátrica muy, muy buena. La Paz también tiene pediátrica y el 12 de octubre también tiene pediátrica. El Gregorio no, el Gregorio creo que rotan fuera. Hay alguna cosa que ya os digo que yo es verdad que he preguntado, pero a lo mejor lo han cambiado, o sé que tienen intención de cambiarlo, así que preguntad vosotros. En Galicia, el Hospital de Santiago tiene muy buena imagen pública dentro del mundillo. En Valencia, La Fe. El Virgen del Rocío en Sevilla tiene un volumen increíble. Cuando digo increíble es que es exagerado. Ha habido años en los que se pedían 2 residentes. Málaga es muy, pero que muy buen servicio. De ponerle alguna pega, por ejemplo, en Málaga no hay columna. Entonces, la gente de Málaga, si no la han cambiado en el último año, van a rotar fuera para columna. Y luego el Hospital de Cruces, pero igual que esto, ya os digo, en Santander, en Marqués de Valdecilla es un hospital muy bueno. Hay muchos hospitales. La cosa es que tenga las áreas, digamos, entre comillas, básicas, que tenga tal, y yo creo que es un poquito lo que os transmite. Y ya para terminar, pues me habían pedido que escribiera con qué especialidades puedo dudar antes y después. Yo dudé con cirugía cardíaca y cirugía vascular, pues porque eran especialidades quirúrgicas, meramente eso, y pensé que eran cirugías finas. Y me planteé incluso una especialidad médica en neurología, pues por el miedo que me daba de meterme solamente en una especialidad quirúrgica y olvidarme de toda la medicina, y aparte me encanta el sistema nervioso. Pero no, pero vamos, ahora con los 5 años casi ya de residencia hechos, si tuviera que elegir otra especialidad, probablemente la primera, como decía Iván, otorrino. Otorrino es una especialidad que a mí me ha sorprendido muchísimo, es muy, muy quirúrgica, ¿vale? Por lo menos visto desde fuera, y es una cirugía muy fina. Es verdad que yo veo la cirugía que compartimos con ellos. Entonces eso está un poquito secado, pero bueno, la cirugía vascular también es una cirugía que me parece muy bonita, y la cirugía plástica también me sorprendió, pues porque tienen también eso, mucha cirugía muy detallista, muy cuidadosa, y la verdad que me sorprendió gratamente. Y ya está, nada, que disfrutéis el día, sobre todo disfrutad de lo que os queda de vacaciones, que son las mejores, creo, y si no son las mejores, haced algo para que sean las mejores, ¿vale?